aparición de rash y le han hecho tratamiento con inmunoterapia de sensibilización en 2024. De sus antecedentes médicos, en 2011 tuvo hepatitis B, se la confirmaron con un panel viral y únicamente tuvo tratamiento con medidas de soporte y resolución clínica a las 2 semanas posteriores. Estuvo en seguimiento con pruebas de función y serologías y no tuvo datos de cronicidad ni complicaciones. En 2012 tuvo urticaria y angedema, un cuadro alérgico y manejado con antihistamínicos y evitando desencadenantes. En 2017 una hernia de disco L4-L5 que tuvo un tratamiento conservador y estuvo con rehabilitación física. En 2021 diagnóstico de trastorno depresivo mayor con características ansiosas en tratamiento con duloxetina y clonazepam en seguimiento con psiquiatría. En 2024 una hernia inguinal bilateral, le hicieron una hernioplastia inguinal bilateral con colocación de malla. En 2024, una hernia de disco T7 a T8, igual manejada de manera conservadora y con rehabilitación posterior, sin secuelas. Sus antecedentes quirúrgicos: tuvo una apendicectomía en 1997, en 2001 una fractura nasal que fue tratada con reducción cerrada y una fractura en borde infraorbitario que sí requirió de reducción abierta con fijación de la fractura sin complicaciones. En 2021, una colecistectomía laparoscópica y las hospitalizaciones únicamente por estos padecimientos. De sus medicamentos que toma de día a día, toma Sirfos NC, que son probióticos con prebióticos y vitaminas de complejo B, un sobre con 3 gramos Vivarox cada 24 horas, la duloxetina y clonazepam. Y ahora su motivo de consulta fue fiebre y tos productiva. Él tenía síntomas respiratorios. Entonces, su padecimiento actual, él inició a principios del mes de abril de este año presentando tos productiva con expectoración blanquecina, odinofagia, fiebre que llegaba hasta los 38-39 grados y diaforesis profusa sin predominio de horario, la cual se debía parcialmente a la ingesta de paracetamol. Además presentaba escalofríos, mialgias generalizadas, insomnio y cefalea holocraniana opresiva, intensidad 8 de 10, que atenuaba parcialmente a la ingesta de paracetamol hasta 5 de 10. Él fue con médico particular, le indicaron ceftriaxona por 3 días, 1 gramo, dexametasona, dosis única, paracetamol, ibuprofeno, loratadina con betametasona y levodropropicina. Sin embargo, 7 días previos a su ingreso, que ya estábamos en 9 de abril, presentó disnea de medianos esfuerzos, mayor tos con expectoración mucopurulenta, por lo que acudió a urgencias por la persistencia de los síntomas y que la fiebre continuaba hasta llegar a 40 grados. Se le hizo aquí un panel viral respiratorio, se detectó el virus de influenza B, se le tomó radiografía de tórax que salió normal y se le dio manejo ambulatorio con bromexina y codeína. Sin embargo, no tuvo mejoría, por lo que acudió nuevamente, que fue cuando se hospitalizó. Cuando se recibió en urgencias, estos eran sus signos vitales: frecuencia cardíaca de 135, respiratoria de 24, una presión de 122/80, temperatura de 38,9 y una saturación de 96 al aire ambiente. Ahora, por interrogatorio por aparatos y sistemas, pues los que ya mencionamos en el PA eran los únicos que él presentaba. Fuera de esto, no tenía, todo lo demás fue negado. En su exploración física ya en piso, tenía su frecuencia cardíaca en 108, respiratoria de 19, su presión de 133/81, una temperatura de 37,1, saturando en 96 aire ambiente, con un peso de 115, una talla de 185 centímetros y un IMC de 33,6. Entonces tenemos un masculino de edad aparente igual a la cronológica, sin coloración de piel característico, sin facies características, endomorfo. En lo neurológico, sin alteraciones, consciente, alerta, cooperador reactivo.
En cabeza y cuello también sin alteraciones. No tenía faringe eritematosa, no tenía descarga retronasal, tampoco tenía adenopatías. En tórax, estaba con murmullo vesicular presente, no tenía estertores ni sibilancias. Su abdomen también asignológico, igual que las extremidades. Aquí me gustaría preguntarles qué estudios les gustaría solicitar para continuar con el abordaje. Estudios pues básicos o que se les ocurran que nos faltan, o los que les pedimos a todos ajá, de cajón. Sí. Bueno, aquí están sus laboratorios. Su biometría hemática. Estos fueron los resultados. Una hemoglobina de 10,9 con un volumen corpuscular medio de 89,9 y la hemoglobina corpuscular media en 31,3. Una leucocitosis 14,13, monocitos en 12,5, los neutrófilos en 0,13. Bueno, aquí resaltando los alterados, ¿verdad? De su perfil bioquímico estaba todo relativamente normal. Igual acá en los electrolitos, una hiponatremia leve. Tiene un examen general de orina con la orina ligeramente turbia, proteínas glucosa acetonas negativas, bacterias moderadas. Él no tenía síntomas urinarios tampoco. Y su panel respiratorio viral que se le había realizado con la influenza B. Le tomaron una radiografía de tórax que salió sin alteraciones, estaba dentro de parámetros normales. ¿Creen que además de estos estudios que acabamos de ver, necesitaría algo más para abordar al paciente? Inmunoglobulinas. Ujú. Ok. Como otra parte de abordaje de lo respiratorio que traía, le tomaron una tomografía de tórax. Se vieron atelectasias basales derechas y un quiste simple en, en hígado. Los pulmones no tenían opacidades agudas y fue todo lo que se observó, todo lo demás normal. Se le hizo además un panel de neumonías por PCR y detectó Staphylococcus aureus. Eso fue el abordaje. Y hasta aquí nuestro listado de problemas es pues, un paciente con neutropenia febril que tenía una infección de respiratorias superiores por virus de influenza B. Es un paciente con fiebre que tenía síntomas de diaforesis, taquicardia, de tos productiva, odinofagia, disnea, mialgias. En sus laboratorios que vimos leucocitosis, PCR elevada, que le tomaron además su TAC de tórax con las atelectasias basales derechas. En sus paraclínicos, después que tuvimos el panel respiratorio con Staph aureus, ferritina elevada, una leucocitosis con monocitosis, la neutropenia grave, la anemia normo-normo, la hiponatremia leve, hipotónica euvolémica, una elevación leve de las transaminasas, obesidad grado 1 con el IMC de 33,6 y sus padecimientos que él ya tenía el trastorno depresivo mayor, su hernioplastia, las hernias de disco y el antecedente de la hepatitis que tuvo. Eso era lo que teníamos al momento. De diagnóstico inicial, pues se le abordó la infección de vías respiratorias superiores, la visitopenia y la monocitosis. Entonces, el dato pivote en este paciente fue la monocitosis y la visitopenia. Entonces, hablando un poquito de rápidamente de cómo se inició a abordar al paciente, que
no tenía como tal criterio para hospitalización por lo respiratorio. Él estaba, su radiografía salió bien, la tomografía también estaba bien. Sin embargo, pues tenía una neutropenia importante y seguía con fiebre. Por lo tanto, se tuvo que permanecer hospitalizado para continuar el abordaje. Tenemos guías para el manejo empírico de la neutropenia febril. Están las guías de la NCCN, de la ESMO, de la ITSA, de la ESIL-4, que nos hablan un poquito de con qué iniciar la profilaxis para manejo empírico ante este tipo de pacientes y cuándo detener el manejo. Aquí dependiendo del conteo absoluto de los neutrófilos, aunque estén abajo de 500. Y aquí nos dice, por ejemplo, la NCCN que es opcional si el paciente ya está estable, pues lo puedes quitar el manejo y también iniciar cobertura fúngica. También cada guía nos va a marcar las pautas. Igual valorar factores de riesgo para MRSA y definir si creemos que nuestro paciente necesita iniciar vancomicina de manera empírica. En estas guías, en la ITSA y en la NCCN, nos recomiendan que, sobre todo en infecciones relacionadas a catéteres de tejidos blandos o colonización ya conocida por bacterias gram positivas resistentes, se puede iniciar la vancomicina de manera empírica. Y como ya les comenté, lo de iniciar también con antifúngico empírico por el riesgo que tienen de presentar enfermedades fúngicas invasivas. Ahora, también nos hablan las guías de desescalar nuestra antibiótico-terapia, sobre todo hacia fluoroquinolonas, posterior a la terapia empírica de amplio espectro y pues suele ser seguro en la mayoría de los pacientes que tienen fiebre en estudio. Y los pacientes que permanecen afebriles y que ya están estables son candidatos para desescalarlos, aunque no recuperan aún la cuenta de neutrófilos absolutos. Ahora, después de que de que iniciamos nuestro tratamiento empírico, ¿qué sigue? Pues abordar todas las causas. En este paciente se abordó todo lo infeccioso. Se solicitó PCR calcitonina, empezamos desde lo más general, se tomaron urocultivos y de ahí nos fuimos a pedir cosas más específicas. Se pidió anticuerpos contra citomegalovirus, contra hepatitis B y C, pruebas de VIH, hemocultivos, anticuerpos para Epstein-Barr, para dengue, reacciones febriles, rosa de Bengala, cultivo para bacterias aerobias, se hicieron para micobacterias, para descartar tuberculosis, se buscó también hepatosplenomegalia y todas estas pruebas salieron negativas. Entonces no encontraban un foco infeccioso para este paciente. Y el tratamiento que se le dio a su ingreso por lo respiratorio fue el oseltamivir, moxifloxacino, ketoprofeno, paracetamol, pantoprazol y Convivento. Y ya abordando lo de la neutropenia febril, le suspendieron oseltamivir, continuó moxifloxacino. Su último pico febril lo tuvo el 18 de abril, que fue 37,9 el máximo. Y estuvo en manejo antifúngico con itraconazol, estuvo con piperacilina tazobactam y posteriormente se desescaló a levofloxacin. Ese fue el tratamiento que tuvo profiláctico aquí en el hospital. Ahora, abordando la monocitosis. Bueno, aquí puse un esquemita. Primero, para abordar la monocitosis, lo primero que tenemos que hacer es confirmar con un frotis. Perdón. Acá les puse para la definición pues, de monocitosis. Es un conteo absoluto de los monocitos de más de 1 por I a la 9. Y entonces ya confirmamos con nuestro frotis y además evaluamos las otras células, la morfología de los neutrófilos, la morfología madurez o atipia de cada línea celular.
porque esto es lo que nos va a orientar hacia los diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, si viéramos promonocitos o monoblastos, pues nos podría orientar hacia una neoplasia mielomonocítica. Si dentro de morfología de glóbulos rojos y plaquetas viéramos trombocitosis, trombocitopenia, nos podría hablar de inflamación o autoinmunidad. O si viéramos displasia en las plaquetas, nos podría hablar de una neoplasia. También es importante revisar si hay otras anomalías asociadas a la monocitosis, como citopenias o aumento de las células. Y con lo que ya sabemos de nuestra historia clínica, pues complementar este diagnóstico. Por ejemplo, si nuestro paciente ya tenía hepatosplenomegalia o linfadenopatías, pues que nos hablen de una infiltración neoplásica o que nos orienten hacia una hematopoiesis extramedular. Y conocer todos los factores de riesgo que tiene el paciente para orientarnos hacia un diagnóstico de algo infeccioso o algo neoplásico. Por ejemplo, si tuviera antecedentes de quimio o radioterapia, de infecciones recientes, de autoinmunidad, de esplenectomía o enfermedades asociadas que nos puedan explicar el cuadro. Determinar la duración de la monocitosis, por ejemplo, si es persistente, nos puede hablar más de algo neoplásico, y si es algo breve, pues algo más infeccioso. Sin embargo, pues para confirmar no hay otro camino más que hacer un aspirado de médula ósea y una biopsia para descartar todos los diagnósticos diferenciales y complementar nuestro diagnóstico. Entre las causas principales de monocitosis tenemos dos, las dividimos en dos, en reactivas y clonales. Las reactivas, pues nos van a hablar, por ejemplo, en un paciente que tiene ya algo neoplásico posterior a una quimioterapia citotóxica, algún evento estresante, esplenectomías, infartos, ejercicio, ciertos fármacos como los corticosteroides, la ciprasidona, radiación, la globulina antitimocítica o las causas infecciosas, infecciones respiratorias, bacterianas, o por ejemplo, acá sífilis, tuberculosis, alteraciones granulomatosas como la sarcoidosis y las autoinmunes como artritis reumatoide, lupus, vasculitis. Y después tenemos las etiologías clonales, que las podemos clasificar en las agudas como la leucemia mieloide aguda o la leucemia de células dendríticas, y las crónicas como la leucemia mielomonocítica, las neoplasias mieloides o las neoplasias mieloproliferativas. Entonces, en una monocitosis que tengamos displasia o tengamos anemia, trombocitopenia, eosinofilia, esplenomegalia, dolor óseo, pérdida de peso, pues es algo que nos va a hablar mucho más de una etiología de algo neoplásico, y por eso se tiene que hacer un aspirado y biopsia. Y a veces las etiologías, las causas reactivas y clonales pueden coexistir en el paciente. Entonces, por eso es importante también descartar diagnósticos. En el paciente se le hizo un frotis de sangre periférica, donde se observaron eritrocitos disminuidos en número. Se vio hipocromía, anisocitosis leve. Tenía los leucocitos aumentados con mielocitos y predominio de monocitos, y plaquetas normales en número con macroplaquetas. Eso fue lo que se vio en el frotis del paciente cuando continuó su abordaje. Se le hizo también su aspirado de médula ósea por punción ilíaca, y estos fueron los resultados. Se vio 28% de la línea monocítica y 2% de blastos. Se le hizo citometría de flujo y fue compatible con una neoplasia mieloide clonal, compatible con síndrome mielodisplásico o neoplasia mieloproliferativa mielodisplásica con un 5.9 de blastos mieloides y un incremento de la línea monocítica. Su inmunofenotipo pues salió con los 5.9% de blastos, y este fue su fenotipo. Y se le hizo un panel molecular de translocaciones asociadas a leucemia que salió no detectado. Entonces, nuestro diagnóstico ahora cambió a una sospecha de síndrome
mielodisplásico con un exceso de blastos asociado a la infección de vías respiratorias superiores. Entonces, hablando ahora sí de las neoplasias mielodisplásicas, bueno, que también lo conocemos como síndromes mielodisplásicos, es cuando va a haber un fallo de las células madre de la médula ósea para que completen la maduración a las células sanguíneas normales. Va a haber una reducción en el número de las células sanguíneas periféricas y con un mayor riesgo de que el paciente desarrolle leucemia mieloide aguda. Y pues esto disminuye su supervivencia de 5 a 5 años hasta a 37%. En la epidemiología tenemos que una incidencia anual en Estados Unidos de 4 por cada 100,000 habitantes. En México la incidencia pues no está bien estudiada y entonces se extrapola de los registros internacionales, pero es más o menos parecida, de 1 a 5 casos por 100,000 habitantes año. Y en hispanos, la incidencia en hispanos es de 2,9% por cada 100,000 habitantes. Adultos mayores, perdón, también la incidencia anual incrementa, sobre todo a partir de la edad media de diagnósticos a los 70 años. Tenemos también que es más frecuente en las personas de raza blanca y del sexo masculino. Y la incidencia anual por año va a incrementar a 25 por cada 100,000 en las personas de 65 años y más, ya que se ha visto que el envejecimiento se asocia con hematopoiesis clonal de potencial indeterminado y que esto es considerado como un precursor para el síndrome mielodisplásico. Entonces, algunos factores de riesgo pues son que el paciente tenga exposición previa a quimioterapia o radioterapia, que tenga condiciones hematológicas, por ejemplo, anemia plástica, que tenga ya alteraciones autoinmunes previas, como artritis reumatoide o alguna otra, toxinas ambientales como exposición a solventes orgánicos y algunos síndromes congénitos predisponentes como, por ejemplo, la anemia de Fanconi. Ahora, hablando un poquito de la fisiopatología, bueno, de cómo es que el origen desde la hematopoiesis clonal y algunos factores de riesgo se van hacia el desarrollo de leucemia. Entonces, la hematopoiesis clonal, que es un factor de riesgo que mencionamos previamente como un precursor, tiene un riesgo de progresión del 1% anual. Sin embargo, las personas que tienen la hematopoiesis clonal, que son pues, los adultos asociados a los adultos mayores, se vio que hasta 90% de esta población falleció por causas no malignas, entonces no necesariamente todos van a presentar alguna neoplasia. Además, otros factores que mm, están involucrados en el desarrollo de la neoplasia pues son las variantes genéticas que van a interactuar en el microambiente de la médula ósea y esto también va a determinar la velocidad del desarrollo y hacia dónde se va a desarrollar pues nuestra neoplasia, si hasta hacia bajo riesgo, con un porcentaje de mieloblastos bajo, perdón, y con variantes genéticas que son favorables, presentando citopenias leve a moderadas, o hacia una de alto riesgo, con mieloblastos elevados, variantes genéticas que tienen mal pronóstico y la severidad de la citopenia es mayor. Esta imagen que viene en un artículo de JAMA, que nos habla de cómo progresa la enfermedad de la hematopoiesis clonal al síndrome mielodisplásico. Entonces aquí tenemos las células normales de médula ósea y aquí hay una célula con la hematopoiesis clonal. Entonces, estas células con la hematopoiesis clonal van a empezar a reproducirse y tener más supervivencia que las normales. Entonces, cada vez va a haber más
Va a haber mucha más displasia y defectos en las células, ocasionando citopenias en sangre periférica. Y es así como nos va a llevar eventualmente hacia una leucemia, pasando primero por síndrome mielodisplásico. Y aquí nos habla un poquito de los tratamientos que vamos a ver más adelante. El cuadro clínico de los pacientes con síndrome mielodisplásico pues van a ser síntomas inespecíficos determinados sobre todo por el tipo de citopenia que tengan. Por ejemplo, si tienen anemia, pues van a ser síntomas de síndrome anémico como fatiga, hiporexia, mareos. De trombocitopenia, pues hemorragias, hematomas. De neutropenia, infecciones de repetición, sí dependiendo de cada línea celular. Algunos diagnósticos diferenciales del síndrome mielodisplásico pues son la anemia plástica, hemoglobinuria paroxística nocturna, algunas alteraciones autoinmunes, deficiencia de hierro y vitaminas, hemorragias, y pues son diagnósticos que tenemos que descartar también. Ya descartándose todas las demás causas, abordando al paciente, pues se realiza el aspirado de médula ósea y biopsia. La OMS nos da criterios diagnósticos para síndrome mielodisplásico y nos dice que si tenemos anemia, trombocitopenia y neutropenia por 6 meses o más, asociado a una displasia de más del 10% en al menos una línea celular y con anormalidades citogenéticas clonales asociadas al síndrome mielodisplásico o marcadores tumorales, ya podemos tener el diagnóstico distinguiendo dependiendo del número de blastos si estamos ante una leucemia o ante un síndrome mielodisplásico. Es menor al 20% y leucemia mayor al 20%. Y clasificando a nuestro paciente en bajo riesgo con un conteo de blastos menor al 5% y de alto grado con un conteo que va pues, del 5 hasta el 19% para síndrome mielodisplásico. En médula ósea, en un paciente con síndrome mielodisplásico, pues esperamos ver una médula hipercelular para la edad de la persona, displasia en una a las 3 líneas celulares y en algunos pacientes que no presentan displasia, podemos apoyarnos para hacer el diagnóstico con algunos de estas alteraciones genéticas. Sin embargo, esto ocurre en menos del 10% de los pacientes. También podemos ver en médula ósea incremento de mieloblastos. Y hay un grupo aparte que se conoce como citopenia clonal de significancia determinada, que son los pacientes que tienen anemia, trombocitopenia, neutropenia, no tienen displasia, no cumplen criterios para síndrome mielodisplásico, entonces quedan como una citopenia de significancia indeterminada. En ese grupo se clasifican. Y, ay, perdón. Y en esta imagen es representativa nada más de unos aspirados de médula ósea en donde por cada grupo celular podemos ver pues las alteraciones. Por ejemplo, en la A vemos la diseritropoiesis, perdón. Y aquí vemos en, en el recuadro del lado izquierdo un eritroblasto, por ejemplo, con los núcleos, con 3 núcleos. En la parte B nos habla es la disgranulopoiesis, es el grupo celular de los granulocitos. Aquí podemos ver en la parte superior de la imagen que se ven dos, ahí como que sin citoplasma. En la C vemos la parte de las plaquetas como unos megacariocitos que tienen el núcleo grande y está excéntrico, pues tienen una morfología diferente. En la D es otra tinción, se llama una tinción de Pearls, perdón. Y esta es una variante de síndrome mielodisplásico que se llama con anillos sideroblásticos y es así como se ven, con los puntitos azules alrededor. Eh, este, así se ve la displasia de este tipo. Y en la E, pues vemos un montón de blastos y con los eritrocitos muy disminuidos. Ahora, la citometría de flujo, pues que es un estudio
que también nos va a apoyar mucho em, para tener nuestro diagnóstico mucho más específico y poder clasificar mejor nuestra neoplasia mielodisplásica. Entonces, los marcadores más relevantes para este diagnóstico pues son estos que les puse aquí y que se van a complementar con las características de la dispersión de la luz. Esta diapositiva nada más es para explicarles un poquito cómo funcionaba la citometría de flujo. Cuando una célula pasa frente al láser del citómetro, pues va a emitir fluorescencia y va a hacer que la luz se disperse de diferente manera, lo que le va a dar a la máquina pues información determinada sobre las características de la célula. Y hay dos cosas que evalúa. La dispersión cuando se dispersa hacia adelante, que es el FSC, nos va a hablar del tamaño celular. Cuando es alto, nos habla de que son células grandes y si es bajo, son células pequeñas, por ejemplo, los linfocitos. Y el side scatter, el SSC, este se va a relacionar con las características internas de la célula que le llaman complejidad. O sea, por ejemplo, la granularidad. A los neutrófilos y eosinófilos que tienen muchos gránulos, pues van a tener un SSC alto. Y por ejemplo, los que tengan más citoplasma, como los linfocitos, van a tener un SSC bajo en condiciones normales. Ahora, en la citometría de flujo, pues podemos ver un incremento en los progenitores mieloides de más del 2% del total de células nucleadas en el síndrome mielodisplásico. Y una característica que vamos a ver en la citometría es hipogranulación, o sea que lo vamos a ver con un SSC disminuido. Y en ciertos subtipos, como el síndrome mielodisplásico con sideroblastos en anillo, podemos ver el SSC eritroide incrementado. Y a veces, pues, la evaluación de las plaquetas de la línea megacariocítica es limitada por el gran tamaño que tienen y la poca frecuencia de su aparición. Sin embargo, pues también se puede evaluar. Hay un score que se llama score de Ogata para el síndrome mielodisplásico, que pues lo utilizamos más cuando el diagnóstico no ha sido concluyente por morfología y por citogenética. Y su utilidad pues es más para distinguir entre un síndrome mielodisplásico verdadero o una citopenia que sea reactiva o secundaria, o que estemos ante un caso de las citopenias de idiopáticas de significado incierto. Esta mide 4 parámetros. Por citometría de flujo nos mide el SSC de los neutrófilos, el porcentaje de progenitores mieloides CD34 entre todas las células nucleadas, el porcentaje de precursores de células B CD34 y la expresión de CD45 de los progenitores mieloides. Y tiene una especificidad y sensibilidad de 93 y 70%. Entonces nos ayuda nada más en casos de que no tenemos, que no ha sido concluyente. Aquí les puse una tablita nada más de los anticuerpos que se recomiendan por la Leuquimia Internacional Europea para solicitar por citometría, dependiendo aquí pues de las líneas que queramos evaluar. Estos así como los que se tienen que pedir de cajón, los backbone markers, esos los recomendados y opcionales pues solicitarles también estos para tener un diagnóstico más afinado de nuestros pacientes. También están las pruebas de citogenética, que se pueden realizar mediante una combinación de técnicas de bandeo, hibridación in situ con fluorescencia. Y estos examinan al menos 20 células en metafase. En síndrome mielodisplásico podemos ver de lesión parcial o completa de los cromosomas 5 y 7, o trisomía de la 8. Y nos ayuda también para el pronóstico del paciente. La citogenética también pues, nos va a ayudar cuando tenemos como que un diagnóstico dudoso donde no vemos displasia o la displasia es menor al 10% o es equívoca. Son como complementarios. La genética nos va a dar las características moleculares para poder clasificar a nuestro paciente. Aquí los genes involucrados en el síndrome mielodisplásico están al menos en el 10% de los pacientes, pero estos son muy importantes. Son estos 7 que les puse aquí.
Por ejemplo, el gen SF3B1 nos va a definir a la variante con sideroblastos en anillo y las mutaciones en el gen NPM1-FL3 nos van a ayudar a diferenciar de una leucemia del síndrome mielodisplásico. Como escalas pronósticas, pues tenemos el IPSS-R que lo encontramos en MedCalc, que nos ayudan a estratificar pacientes que tienen diagnóstico reciente, que aún no inician tratamiento, basado pues perdón, en el grado de anemia, trombocitopenia, neutropenia y y nos da pues un aproximado de su pronóstico. Aquí tenemos que los pacientes que ya clasificamos con el síndrome mielodisplásico de menor riesgo suelen tener una sobrevida de 3 a 10 años y los de mayor riesgo una sobrevida menor a 3 años, sobre todo si no están con tratamiento, que es la siguiente parte que vamos a pasar. En el síndrome mielodisplásico de bajo riesgo, pues el tratamiento va a ser principalmente relacionado dependiendo de la citopenia que presente nuestro paciente, reduciendo los síntomas relacionados a la enfermedad. Por ejemplo, si tiene anemia, pues agentes que sean estimulantes de la eritropoyesis como la eritropoyetina, la darbepoetina, la lenalidomida. Si tiene, por ejemplo, el caso de que sea con sideroblastos en anillo y la anemia sea refractaria a estos agentes, también se usa luspatercept. Para la trombocitopenia, pues igual agentes estimulantes. Y si tiene múltiples citopenias, se utilizan agentes hipometilantes como la azacitidina y decitabina. Y en el de alto riesgo, lo que queremos es retrasar la transformación a una leucemia y mejorar la calidad de vida. Como primera línea están los agentes hipometilantes, que es la azacitidina o decitabina. En diversos estudios se ha visto pues, que no hay diferencia entre cuál usar, entonces se utiliza cualquiera de los dos. Si estos agentes no nos funcionan en el paciente y no hay otra terapia disponible para él, también se utiliza la quimioterapia citotóxica como citarabina con venetoclax, sobre todo en pacientes que tienen leucemia posterior al síndrome mielodisplásico. Sin embargo, pues sí hay un tratamiento curativo que es el trasplante de células hematopoyéticas, que en un paciente con síndrome mielodisplásico de alto riesgo debe considerarse desde que se diagnostica. Y en los pacientes de bajo riesgo hay que considerarlo ya cuando presentan características de alto riesgo o cuando ya tuvieron falla al tratamiento. Ahora continuando con nuestro paciente. Por parte de hematología, ya conociendo su diagnóstico de síndrome mielodisplásico, pues le iniciaron filgastrim para ayudarle un poquito a su neutropenia y se inició venetoclax 100 miligramos cada 24 horas con azacitidina. Se egresó el paciente con venetoclax y continuó con su tratamiento profiláctico. Posteriormente, ya a su egreso, se le había solicitado el Leucovantage Mieloid para las mutaciones y encontramos estas tres en el paciente, que no sé si recuerden que les mencioné de esta NPM1, que pues nos hablaba de leucemia mieloide aguda. Entonces, pues el paciente tiene un diagnóstico final de leucemia mieloide aguda, ya confirmada por estudios de genética. Sin embargo, pues para el tratamiento ya se le estaba dando. Inicialmente fue para síndrome mielodisplásico, pero es el mismo para, para leucemia mieloide aguda, que fue el uso de venetoclax en combinación con dosis bajas de citarabina o un hipometilante, que fue la azacitidina. Y como es una leucemia mieloide aguda de alto riesgo, pues requiere de un trasplante halogénico de médula ósea. El paciente ya pues están buscando su donador y para trasplantarlo. La supervivencia de los pacientes con leucemia mieloide aguda a 5 años en tratamiento pues tiene una supervivencia de 65 al 70%. Entonces, algunas conclusiones, pues aparte pues del tema que fue el síndrome mielodisplásico, pues yo quería dejarles como que lo básico de que la historia clínica es nuestra primera herramienta diagnóstica para iniciar el abordaje del paciente, que en este caso fue monocitosis neutropenia.
porque a partir de los antecedentes, factores de riesgo que tenga, pues de ahí podemos partir hacia todo lo demás. Entonces, la cronología de la monocitosis también pues nos va a orientar al diagnóstico, como vimos de que si es reactivo clonal y las características. La exploración física, que también es parte de lo básico, nos puede orientar. Por ejemplo, si vemos adenopatías, hepatosplenomegalia, lesiones cutáneas, otras cosas que nos orienten hacia determinada patología. Y pues no quedarnos con que no toda monocitosis es algo malo como una leucemia, pero que sí que toda monocitosis va a requerir que la abordemos pues sistemáticamente y evaluar todas las etiologías y llegar al diagnóstico del paciente para darle el mejor tratamiento. Entonces, en este caso, pues la historia clínica y la exploración física nos orientaron hacia un diagnóstico y ya lo pudimos confirmar con morfología, citometría de flujo, llegando hasta utilizar la genética para confirmar el diagnóstico final del paciente. Y estas son algunas de las referencias que utilicé. Y pues sería todo. Hola, la doctora Sánchez. Muy buen caso, muy didáctico, abordando toda la clínica. Nada más preguntarte, en el caso en específico del paciente, o bueno, en las leucemias, como el caso del diagnóstico definitivo, Sí, si se hace el tratamiento óptimo, que sería el trasplante, su posibilidad de remisión, ¿cuál sería más o menos? Porque dijiste un porcentaje que tiene que ver con la sobrevida a 5 años, que ha aumentado mucho sí, actualmente. sí, Eh, Ujú. Sí, de dime. hecho, al paciente le hicieron también un examen de enfermedad mínima residual y ya no tenía blastos. Y pues eso también le ayuda mucho al pronóstico. Entonces sí, con el trasplante sí esperan sus médicos que el pronóstico mejore mucho. De acuerdo. ¿Hay algún tipo de consejo genético que se quiera hacer en estos casos o se deba hacer o no tiene nada que ver? No es hereditario, es solamente una mutación. ¿Alguna consideración al respecto para la familia? Es una muy buena pregunta. Si no, eso sí no desconozco, pero sí Y, es importante conocer. sí, no, pues leerlo, si encuentras algo por ahí que nos lo mandes. Sí, Sí, de momento todo esto está en estudio, ¿verdad? Pues sabemos que la epigenética tiene mucho que ver, como bien comentabas, la parte laboral es importante. Pero sí, sin duda, antes esos pacientes su pronóstico era muy malo y seguramente vendrán mejores tratamientos, porque aparte pues tenemos mejores instalaciones, mejores capacidades de aislamiento, mejores antibióticos, mejores profilaxis, ¿no? Entonces no todo es el trasplante en sí, sino todo lo que conlleva y eso tiene que ver con cómo le va a ir al paciente. No es lo mismo un hospital de primero, segundo, tercer nivel y los equipos actuales que también pues ya están muy capacitados, ¿no? Felicidades, muy buen caso. gracias, doctora. ¿Algún otro comentario o duda?